A ver, ¿será que de verdad existen evangelios secretos que nos cuentan la auténtica historia de Jesús? ¿Esos que supuestamente la Iglesia ocultó por siglos? La idea es fascinante, ¿no? Ha atrapado la imaginación de muchísima gente. Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno en la evidencia para ver qué hay de cierto y qué es puro mito. Es que la trama es irresistible, un complot gigantesco para esconder conocimiento prohibido y, claro, para controlar la historia oficial. La idea es que algunos textos se quedaron fuera a propósito, porque decían cosas que chocaban con las creencias que se estaban estableciendo. Pero, a la hora de la verdad, ¿esta teoría aguanta un análisis histórico serio? Y ojo, que esto no es solo un debate para académicos, para nada. Esta idea se metió de lleno en la cultura popular. Obras como El Código Da Vinci, por ejemplo, hicieron que muchísima gente pensara que la historia que nos contaron está, digamos, incompleta. Y claro, esto despertó un interés tremendo en estos textos antiguos. A veces por una curiosidad genuina, y otras, por esa fascinación que todos tenemos con lo oculto, con lo secreto. Bueno, vamos a entrarle al tema. Para resolver este misterio, la primera pista, y quizá la más importante, no tiene que ver con teología, sino con el calendario, con las fechas. Aquí el tiempo lo es todo. Y miren, esto lo deja clarísimo. Fíjense en las fechas. Por un lado, tenemos los evangelios que todos conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos se escribieron bastante cerca de la época de los apóstoles, cuando la gente que vivió esos eventos, o que conoció a quienes los vivieron, todavía estaba por ahí. Pero ahora, fíjense en el salto. ¡Bum! Los evangelios llamados apócrifos, los más antiguos, empiezan a aparecer, pero a partir del año 140. O sea, estamos hablando de más de 100 años de diferencia, más de un siglo. Piénsenlo un momento. Para ese entonces ya no quedaba ni un solo testigo presencial vivo. Este hueco de tiempo, este lapso tan grande, es el argumento principal de los historiadores para decir, un momento, estos textos no pueden ser un recuento directo de la vida de Jesús, son algo que vino mucho, mucho después. Entonces, la pregunta es obvia. Si no eran secretos de los primeros tiempos, ¿por qué se escribieron? ¿Cuál era el punto? Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Y la respuesta, la verdad, nos cuenta muchísimo sobre cómo era el cristianismo en sus inicios. La clave no era ocultar, sino más bien crear. Estos textos aparecieron porque respondían a necesidades y curiosidades muy reales de la gente de esa época. A ver, si uno lo piensa, el Nuevo Testamento deja un montón de preguntas en el aire. No da muchos detalles sobre la infancia de Jesús o sobre qué pasó con los apóstoles después. Y la gente es curiosa. La devoción y la imaginación llenaron esos vacíos. Además, hay que entender que esos primeros siglos fueron una explosión de ideas teológicas. Estos escritos eran como un laboratorio. Servían para explorar nuevas formas de pensar o a veces para discutir y atacar las ideas de otros grupos. Y hablando de corrientes de pensamiento, una de las más fascinantes que está detrás de muchos de estos textos es el gnosticismo. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Para los gnósticos, la idea era más o menos así. El mundo material, en el que vivimos, es como una especie de prisión creada por un Dios menor, un Dios imperfecto. Entonces, la salvación no venía de creer en algo o en alguien, sino de despertar. Se trataba de recibir un conocimiento secreto, una revelación. A eso le llamaban gnosis. Ese conocimiento te permitía recordar que tu espíritu tiene un origen divino y que podías escapar de esta cárcel material. Miren qué diferencia tan brutal con lo que se enseñaba comúnmente. Por un lado, la tradición principal hablaba de un reino de Dios que iba a llegar en el futuro, algo que se establecería en la tierra. Pero los textos gnósticos como el Evangelio de Tomás le dan una vuelta de tuerca total. Dicen, no, el reino no es algo que viene de afuera, ya está aquí, está dentro de cada uno, solo hay que saber encontrarlo. Y con la resurrección pasa exactamente lo mismo. Para un gnóstico, eso de esperar a que tu cuerpo resucite al final de los tiempos era no haber entendido nada. La verdadera resurrección era algo espiritual que te pasaba ahora mismo, en esta vida. Era el momento en que alcanzabas esa gnosis, ese conocimiento, y tu espíritu resucitaba a lo que realmente era. Esta metáfora es potentísima y resume muy bien toda su filosofía.
Para ellos, vivir en este mundo, sin darte cuenta de tu origen, es como andar en una borrachera espiritual, ¿se entiende? No ves claro, estás confundido. Por eso, el arrepentimiento no era tanto sentir culpa por lo que hiciste mal, sino despertar de esa borrachera, sacudirte el sueño, la confusión y recordar quién eres de verdad, una pequeña chispa divina. Ok, todo esto nos lleva a la última pieza del rompecabezas. Si todos estos textos andaban circulando por ahí, ¿cómo y quién decidió cuáles entraban en la lista oficial de la Biblia, en lo que llamamos el canon del Nuevo Testamento? Bueno, en contra de esa idea de un complot secreto, la cosa fue mucho más orgánica. La formación del canon no fue una decisión de un día para otro, fue un proceso lento, un consenso que se fue construyendo por casi 200 años. No es que hubo una reunión secreta para votar este sí, este no. Fue más bien que las distintas comunidades cristianas a lo largo del imperio empezaron a usar más o menos los mismos escritos. Y se basaban en criterios muy prácticos. Se preguntaban, a ver, ¿esto encaja con lo que siempre hemos creído? ¿Viene de un apóstol o de alguien muy cercano a ellos? Y una pregunta clave, ¿es un texto que ya usamos en nuestras celebraciones? Así que, al final del día, lo que la evidencia nos dice es que estos textos no son tanto una historia oculta de Jesús. Son más bien un espejo de lo que pensaban, de lo que preocupaba y de lo que creían los cristianos de los siglos II, III, IV. Son una ventana increíble a un pasado que fue mucho, pero mucho más diverso y complejo de lo que a veces nos imaginamos. Y quizá esa es la pregunta más interesante que nos dejan estos textos. A lo mejor el punto no es buscar la verdad que fue escondida. A lo mejor el punto es entender cómo la existencia de tantas verdades distintas nos ayuda a ver la riqueza y la increíble diversidad que había entre los primeros seguidores de Jesús, ¿no?